El documental que hicimos sobre la obra y la vida de Ethel Gilmore partió de un encuentro en su última exposición en la Universidad EAFIT. Ella propuso justamente hacer un documental sobre su vida y su obra, es decir, que la propuesta vino directamente del artista y luego esta propuesta se unió a un trabajo de investigación que creó el Grupo de Estudios Culturales de la universidad. Entonces se empezó a hacer el trabajo, fueron muchas visitas con ella. Lamentablemente estaba en un momento muy crítico de su enfermedad, entonces algunas cosas no se pudieron hacer. Sin embargo, fue un encuentro entrañable, es decir, fue vivir de cerca el final de una obra y de una vida, pero también encontrarse con esta grandeza de personaje, con la sensibilidad de Ethel Gilmore, con el afecto que ella sentía por esta tierra a la que finalmente llegó para quedarse. Es decir, eh, nadie como Ethel llegó a conocer el paisaje antioqueño, la vida de los pueblos, las artesanías, el arte religioso, como esta artista. E incluso esto fue, como todos sabemos, objeto de su obra, es decir, su obra reflexiona sobre muchas cosas, pero podríamos decir que hay tres, cuatro temas fundamentales. Uno, su cotidianidad, es decir, la manera como ella vivía en su vida íntima con sus mascotas, una larguísima fila de mascotas que morían, los pintaban y volvían a llegar otras mascotas distintas, la vida con su esposo, la relación con sus plantas, con sus ámbitos, la casa misma, que es como un espacio, diría yo que es el ámbito donde surge toda su obra y la casa misma se vuelve obra. Asimismo, la crónica de la política colombiana, la violencia, a ella le tocó vivir desde la década de los 80 hasta el 2008 en el que ella muere y fue justamente una cronista de la violencia en estas 4 décadas. Entonces esto se hace evidente en su obra. Otros temas tienen que ver con la religiosidad, con la iconografía. Nadie sabe exactamente cuál era la visión particular de Ethel sobre la religiosidad. Es decir, la religiosidad como postura íntima. Yo creo que esa parte es un misterio, pero lo que sí sabemos es que toda la iconografía popular se integró a sus paisajes, a sus cuadros, y por eso aparece el divino niño, aparecen vírgenes llorando o aparecen personajes de la Biblia, pero están integrados a su estética, es decir, los héroes colombianos, los mártires de la violencia, están viviendo, están habitando el mismo paisaje junto con los santos, junto con los personajes de la política, como el presidente Belisario Betancourt o como el Papa Juan Pablo II, o los héroes de la revolución sandinista, y a veces ella hace una parodia del poder, es decir, yo diría que otro de los grandes temas de Ethel Gilmore es el poder. Yo creo que ella en algún momento se burla de esos rituales públicos, de los medios masivos de comunicación, además que ella fue consumidora de medios, ella todo el tiempo estaba viendo televisión, estaba asistiendo a estos acontecimientos y los volvía parte de su obra. Es decir, revistas como Vanidades, Cromos y transmisiones en directo de reinados, de posesiones del Papa, se convertían en materiales iconográficos con los que ella reflexionaba de un modo sarcástico sobre Colombia. Ethel tiene muchos matices. Ethel puede ser la niña que se encariña con una planta, con una figura, con una pequeña artesanía de una oveja conseguida en cualquier mercado pueblerino, pero también es una mujer crítica que sabe mucho de la historia del país, del contexto en el que estamos viviendo, y como persona yo diría que es un ser entrañable, es decir, el que conoce a Ethel Gilmore, el que se acerca a su vida, empieza a enamorarse de este personaje, porque es un personaje muy tierno,
porque es un personaje lleno de sensibilidad, lleno de cultura también, porque ella integra las tradiciones del sur de los Estados Unidos, las tradiciones negras, como al lado de Shakespeare y de la obra de, por ejemplo, Piero de la Francesca. Es decir, es una mujer muy formada en las humanidades, pero también es una mujer que le gusta caminar, recorrer la ciudad, y hay anécdotas muy jocosas, por ejemplo, cuando ella se hace pasar, se queda en silencio haciéndose pasar por una mujer paisa. Obviamente esto nunca se lograba, pero era como su interés de integrarse a esta patria. Una patria que justamente a través de los medios de comunicación pues está llena de sangre, está llena de hechos violentos, y esto preocupaba mucho a su familia desde los Estados Unidos, que nunca entendieron por qué ella hubiera querido vivir aquí tanto tiempo. Entonces yo diría que Ethel era una mujer maravillosa, además su sentido del humor, su sarcasmo, todo el tiempo estaba o diciendo frases muy tiernas o diciendo aforismos sarcásticos o citando cosas de una manera risible. Es decir, era un ser que se gozaba mucho la vida.